Quita las manos del volante, viejo. Una sirena y una voz áspera de la noche atravesó el cristal mojado antes de que Samuel Carter pudiera siquiera levantar el pie del freno. En la estrecha carretera, inundada por el aguacero, la camioneta de su abuelo se sacudía bajo el aguacero. Las luces azules y rojas intermitentes cortaron la lluvia como la hoja de un bisturí, esculpiendo la silueta de la pegatina de un veterano en la ventana trasera. El viejo limpiaparabrisas crujió, pero el parabrisas siguió enturbiándose. Samuel entrecerró los ojos. 3 patrulleros estaban parados hombro con hombro frente a él, con linternas en sus manos y pistolas abiertamente enfundadas. A la izquierda se veía una señal de control de sobriedad y un poco más allá, conos naranjas. Otra prueba de intoxicación. Destelló el cansancio. Él solo quería llegar al taller de su casa, donde le esperaba un barco de madera en el que lamía sus recuerdos de Afganistán. Sobre el asiento del pasajero descansaba una estrecha caja de metal, cuyo cilindro de la cerradura brillaba bajo la luz intermitente. La caja era más pesada de lo que parecía, y dentro había documentos que había jurado entregar únicamente a la dirección correcta. Los pasos golpean los charcos. «Parece cansado, señor», se rió entre dientes un oficial alto y rubio que llevaba una placa de Blake Turner. «Noche, lluvia, un largo viaje. ¿Qué hay en la caja?» «Esto no es tuyo». Carter habló con voz serena, pero tras sus palabras se oía un frío resonar. «Es para la oficina». «¿Oficina?» Los patrulleros intercambiaron miradas. «Viejo, no hagas ninguna tontería. Abre». «No puedo». Carter exhaló un cálido suspiro en la húmeda cabina. En ese mismo instante, la linterna le cayó en los ojos. Las manos de los oficiales cayeron sobre sus fundas. El aire olía a asfalto mojado y a desconfianza. «Salga inmediatamente». La piel negra de Samuel brillaba con las gotas de lluvia mientras se enderezaba lentamente bajo los faros del proyector. Su chaqueta descolorida se le pegaba a la espalda, pero ni un músculo se movía en su postura. Se escuchó un trueno en algún lugar a lo lejos. «Por el color de mi piel otra vez», pasó por su mente, pero en voz alta solo dijo: «No tengo alcohol en la sangre. Tengo derecho a ir. Aquí es donde decidimos de quién son los derechos», gritó el segundo patrullero, Kyle Monroe. «¡Al suelo! ¡Ahora mismo!». Carter no discutió. Colocó las palmas de las manos sobre el capó mojado, sintiendo el motor aún caliente de la carretera. Las esposas frías se cerraron de golpe sobre sus muñecas, y en ese sonido pareció que apareció todo el dolor del pasado. Explosiones de minas, disparos de ametralladoras, camaradas perdidos. «Serví durante 30 años para hacer algo así», murmuró, pero inmediatamente guardó silencio, pues no quería darles ni un ápice de debilidad a los patrulleros. ¿Dijo algo? Turner hizo girar al anciano a la fuerza. «Hablemos en la estación». Metieron la caja en el maletero del jeep. El metal resonó como si fuera una protesta. Los conductores refunfuñaban al costado de la carretera. Una fila de autos silbaba como la lluvia. Las siluetas negras de los teléfonos destellaban en sus pantallas. Pero ninguno de ellos salió. Nadie quería mojarse, y mucho menos discutir con la policía a altas horas de la noche. El sitio estaba a 20 minutos en coche, pero el camino se extendía como un déjà vu interminable. El interior del coche patrulla olía a uniformes mojados y desinfectante barato. Turner conducía el jeep y Monroe hacía girar la caja en sus manos. «Mira, hay un grabado en la cerradura», dijo Monroe llevándosela a los ojos. «Propiedad del gobierno de los Estados Unidos. ¿Crees que es real? Un soñador mayor encontró una maleta en algún lugar». Se rió el conductor. «Le haré una prueba de drogas, apuesto a que está loco». Carter permaneció en silencio. Fijó su mirada en el reflejo de la ventana empañada. Piel vieja, barba gris, una red de arrugas, una crónica de las etapas de la guerra, la prisión, la pérdida. Pero más profundamente, debajo de este mapa del tiempo, se escondía el acero. En la zona de recepción de la estación, la luz fluorescente era cegadora. El reloj de la pared marcaba 23:58. La oficial de servicio, una joven llamada Laura Dawson, levantó una ceja. «¿Y qué tenemos? Control de sobriedad, posible contrabando», dijo Monroe. No quería hacerlo estallar y se negó a abrir la caja.
A Carter le ordenaron que se situara frente al fotófono. Un destello de luz rompió el silencio. Luego tomaron las huellas dactilares y la tinta se pegó a los dedos. ¿Nombre? Dawson preguntó mientras escribía. Samuel Carter, dijo alto y claro. Continuemos nuestra historia. Escribe tu ciudad en los comentarios y suscríbete. El sistema pensó en ello. Un cuadrado verde brilló en la pantalla, luego uno rojo. Apareció una ventana. Clasificado. Prioridad alfa. Notificar a los federales inmediatamente. ¿Qué? Susurró Dawson. Los dedos flotaban sobre el teclado. Sargento, mire. Monroe se inclinó y su bronceado se desvaneció. Turner, ven aquí. Los dos miraron el texto como si esperaran que desapareciera. En cambio, apareció una segunda línea. Proteja el sitio, no interrogue. Espere agentes federales, llegada en 30 minutos. El segundo se prolongó durante 1 hora. Turner se aclaró la garganta ruidosamente. Está bien, anciano, siéntate. Se quitó las esposas. ¡Osh! Error en la base de datos. Lo solucionaremos por ahora. Carter se frotó las muñecas lentamente, pero no dijo nada en tono de reproche, incluso con una mirada. Simplemente se sentó en un banco de madera. El aire acondicionado zumbaba en la pared, llenando la habitación con un zumbido metálico. 5 minutos después, Turner intentó llamar al número indicado, pero cada «eres el número 13» de la fila le hacía sudar. A pesar del frío en los pasillos, Monroe caminaba en círculos. La caja en sus manos se sentía pesada. «¿Y si hay una bomba allí?», susurró. «Entonces será demasiado tarde», dijo Turner apretando los dientes. Dawson levantó la vista del monitor. «También hay una nota de archivo allí, clasificado como secreto. Foto, nuestro anciano uniformado, medallas estrella de plata. La fecha es 83, estrella de plata», silbó Turner. «Esto es por heroísmo. 6º minuto. 7º. El reloj hacía tic-tac tan fuerte que parecía querer romper el cristal. Monroe se hundió en la silla frente a Carter. «Escuche, señor». La palabra le llegó con dificultad. «¿De verdad serviste? 5 campañas», respondió el veterano. 13 heridas. «Una promesa que debo cumplir hoy». Turner miró brevemente. El anciano hablaba sin patetismo triunfal. Su voz era uniforme, pero había una orden escondida en su tono. De repente, comprendió por qué el alfa estaba ardiendo en la base de datos. «Lo sentimos», murmuró Turner. «Solo un turno normal, un control normal. Nosotros estamos acostumbrados a juzgar por el color de la piel». Carter levantó una ceja. El silencio cayó como un trueno, solo que sin lluvia. «No es eso lo que queríamos decir», intervino Dawson. «Nosotros». Carter levantó la mano cortando las excusas. «No necesito una disculpa. Necesito una caja y 30 minutos de paciencia», y volvió a quedarse en silencio como una montaña sin apartar la vista del reloj. El segundero trazaba círculos, como si estuviera enrollando una soga alrededor del cuello de cada persona presente. Uno de los nuevos patrulleros intentó bromear sobre el show de Hollywood, pero Turner le dirigió tal mirada que se quedó en silencio, tragándose el resto de su incómoda risa. En el 10º minuto, la puerta se abrió y el capitán de campo, Gerald Foster, miró dentro de la habitación. Su rostro se congeló al ver la caja. «¿Qué tienes?». Dawson hizo un breve resumen y mostró la pantalla. Foster se puso pálido. «Retirar inmediatamente a los civiles del área de recepción. Ponga el arma en seguro y guarde el estuche en el cuarto de almacenamiento. Y callaos». «Pero», comenzó Monroe, «esta es una orden». El capitán se fue dejando atrás el olor de un impermeable mojado. La sala de interrogatorios a la que Carter fue cortésmente invitado tenía las paredes pintadas de gris, salpicadas de viejas filtraciones. El veterano se sentó a la mesa con las manos libres. El vapor de una taza de café flotaba frente a él. Insistió Dawson. «¿Quieres contarnos para quién trabajas?», Foster preguntó en voz baja tras 5 minutos de silencio. «Trabajo por mi patria», respondió Carter. «Toda mi vida, la patria ha cambiado. Ahora hay burocracia, protocolos». «La patria es la gente, capitán, no el papel». Las palabras sonaron tan tranquilas como si se refirieran al clima,
pero hicieron que Foster bajara la mirada. Minuto 15. Detrás del cristal de observación, Monroe estaba jugueteando con el sistema de audio. ¿Sabes qué es extraño?, le dijo a Turner. Normalmente, cuando te encuentras con boxeadores veteranos, recuerdan sus medallas, piden un descuento y arman un escándalo. Y él, como si ya lo tuviera decidido todo hace mucho tiempo, probablemente decidió que éramos más pequeños que las balas que vio, respondió Turner. Pero ahora mismo soy menos que un contestador automático. Las paredes se tragaron la risa nerviosa. En el pasillo, Foster se volvió hacia Dawson. ¿Has revisado los archivos? Hay un registro oculto de la unidad Raven Echo, años 90, operaciones en todo el mundo. Los archivos están casi completamente borrosos. La lista de participantes incluye al comandante del pelotón, Samuel Carter. El buitre fue eliminado solo parcialmente. Raven Echo, el capitán golpeó su dedo sobre la tableta. Pensé que era una leyenda. Tiene usted una leyenda ante usted, señor, dijo Dawson. No había sarcasmo en su voz, solo respeto. Minuto 23. En el almacén, la caja estaba sobre una mesa de acero y las gotas de lluvia aún goteaban por la tapa. Monroe sostenía un pico en su mano. Él levantó la vista. Turner, Foster y Dawson estaban mirando. Ni lo pienses, advirtió Foster. El documento dice claramente, no abrir. Pero si hay una abolladura más en la tapa y nunca volverás a pasar de patrulla, espetó el capitán. Monroe bajó el instrumento. Bajó la cabeza de la misma manera que lo hace el mazo de un juez, silenciosamente, pero definitivamente. Minuto 27. La cámara de vigilancia afuera del estacionamiento mostró la primera señal de aproximación. 2 pares de faros moviéndose en línea recta, sin parpadear. El sistema reconoció las placas como federales. Turner sintió una oleada de adrenalina. Ya vienen. Minuto 29. Afuera, la lluvia finalmente paró. Arroyos de agua corrían desde los aleros como lavando la culpa. Dentro de la estación, Foster ordenó a todos que formaran fila en el pasillo. Cuando entren, guardad silencio. No se hicieron preguntas. Nadie se opuso. El reloj marcaba exactamente medianoche cuando las puertas metálicas se abrieron dejando entrar a hombres corpulentos con trajes oscuros. 2 hombres y una mujer, sin insignias en el pecho, pero solo aquellos que confían en su poder caminan así. Sus rostros estaban cubiertos por las capuchas de los impermeables. Detrás de ellos hay 2 más de seguridad. La habitación olía a ozono y a algo que surge de los viejos archivos cuando se abren por primera vez en décadas. Como si percibiera el cambio de presión, Carter salió de la sala de interrogatorio. Caminaba lentamente, pero su paso seguía siendo formal. «Agente Linda Harris», dijo la mujer quitándose la capucha. Un corto mechón gris le cayó sobre el ojo. «Señor Carter, le ruego que disculpe la demora». «No es nada», respondió. «Estoy acostumbrado a esperar». Harris le asintió a Foster. «Caso». Monroe entregó la caja. Harris insertó la llave fina, girándola en un solo movimiento. La tapa se abrió apenas 1 pulgada y una luz carmesí del indicador brilló a través de la grieta. Luego se apagó. El agente cerró de golpe la cerradura. 5 policías y un capitán son seguridad suficiente, dijo en voz baja, pero el objeto y el portador están ahora bajo protección federal. Turner se estremeció ligeramente. Objeto significa propiedad estatal, valor, y el portador es una persona. Harris se volvió hacia Carter y le preguntó, «¿Listo para continuar nuestro camino?» «Listo», dijo simplemente, y solo ahora, a los 30 minutos, Foster encontró su voz. «Agente, nosotros, ¿de qué estás hablando?» «Una operación encubierta, capitán», respondió el hombre que estaba junto a él. «Robert King». «La información es supercrítica, pero el arresto...» «Punto de entrada equivocado», espetó Harris. «No te informaron, así que no te culpes». Sus palabras resonaron como acero pulido, pero no había en ellos ningún atisbo de culpa, solo una severa aceptación del hecho de que los errores ocurren. Cualquiera puede cometer un error. Minuto 31. Carter se puso una vieja gorra militar que Foster encontró entre sus pertenencias. En la visera todavía queda un chevrón apenas perceptible, oscurecido por los años. «Adiós, capitán», dijo el veterano. Foster se mantuvo firme. «Tengo el honor, señor».
Las palabras brillaron más rojas que las luces intermitentes, porque ahora estaba claro, no se trataba de un sospechoso. Ante él está un héroe a quien el Estado ocultó tras la tinta de los archivos. El todoterreno negro salió lentamente del estacionamiento. Los neumáticos susurraban sobre el asfalto mojado, como disculpándose por la molestia. Dentro, en el asiento trasero, Carter sostenía la caja en su regazo. El agente Harris se sentó enfrente y el rey a la derecha. No hicieron preguntas innecesarias. Sus ojos reflejaban respeto y comprensión. «Podrías haber enviado un mensajero», dijo Harris en voz baja. «Una promesa es un asunto personal», respondió Carter. «Oh, pero no se puede enviar información personal por correo». Ella simplemente asintió. Las luces amarillas de unas raras linternas flotaban junto a la ventana, como si recordaran la guerra, tal como lo hacía Carter cada noche. En el sector que quedó atrás, Foster reunió a su personal. Se quedaron en silencio, moviendo la mirada del suelo al reloj, del reloj al pasillo vacío. Los sonidos eran apagados, como si el propio edificio se diera cuenta de que se había convertido en el escenario de un error. «¿Hemos sacado alguna conclusión?», preguntó el capitán. La voz estaba ronca. «Sí, señor», respondió Turner. Se nos olvidó que las pruebas básicas no describen a una persona». Foster asintió. «Los protocolos son importantes, pero el respeto es más importante. Recordar. Estamos en deuda». Monroe se sentó con las manos entrelazadas. Sus dedos se pusieron blancos. Vio que las muñecas del anciano temblaban bajo las esposas. Recordó la mirada de Carter, tristemente tranquila, como el océano antes de una tormenta, y por primera vez Monroe sintió que el servicio no era poder, sino responsabilidad. Mientras tanto, el todoterreno avanzaba a toda velocidad por la autopista. Harris rompió el silencio. «¿Le llevarás personalmente los materiales al director?» «Sí, él también sirvió una vez». «Él entenderá por qué guardé estas películas hace 30 años. Le recordarán que las personas son más importantes que el papel. Prepararemos una sala de observación», prometió King. Carter sonrió cansadamente. «Prepara un café fuerte. La noche será larga». 4 horas más tarde, cuando apenas amanecía en el horizonte, el coche se detuvo frente a una modesta casa en el campo. En lugar de una base militar, hay una terraza de arcilla oscura y un buzón torcido. «¿Aquí?». Harris se sorprendió. «La promesa empieza y termina en casa», explicó el veterano. Salió caminando apoyándose en un viejo bastón, aunque no lo necesitaba. Les pidió a los agentes que esperaran junto al coche. Una linterna tenue ardía en el porche. Carter llamó a la puerta. La puerta la abrió una mujer de unos 65 años en bata. Grace Anderson. Sus ojos se llenaron de lágrimas tan pronto como vio la caja. «Al fin y al cabo, ¿lo trajiste, Sam?» «Se lo prometí a James», respondió. «Nuestras cintas, es cierto». Grace lo condujo a la sala de estar. En las paredes colgaban fotografías amarillentas de la Raven Echo Company, rostros jóvenes, radios, helicópteros. En una foto, James Anderson, un operador de radio que murió en 1993, abraza a Carter. «Estaría orgulloso», susurró la viuda. Carter abrió la tapa. Dentro había 2 películas selladas con plomo y un sobre con el sello del Pentágono. «El FBI llegará en 1 hora, se llevarán las copias, pero el original permanecerá aquí, con la familia». «¿Lo permitirá el gobierno?» «Me encargaré de ello». El veterano cerró la caja. James dio su vida para que estas imágenes vieran la luz. Hoy por fin lo verán. Grace le tocó la mano. «Gracias». No encontró palabras para responder. Cuando Carter regresó al auto, Harris estaba con los brazos cruzados. «¿Está todo bien?» «Todo está correcto», confirmó. Ella abrió la puerta. «Entonces vayamos con el director». El motor zumbaba. Al mismo tiempo, Foster presentó un informe. En la columna de resultado escribió: «Liberado». En la columna comentarios, lección aprendida. Luego, sin quitarse la chaqueta, salió al cielo resplandeciente del amanecer. Las nubes se dispersaban y el rojo y el gris se mezclaban sobre el techo del sitio. Y de repente el capitán se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, la vergüenza era una oportunidad para mejorar. Turner estaba cerca. «Señor, quería estudiar», interrumpió Foster. «Escucha, mira a los ojos, cuenta los corazones.
No luches por el protocolo, sino por la justicia. Turner asintió. En ese momento, ambos observaron cómo una pareja de patos alzaba el vuelo sobre la ciudad, pequeños puntos contra el sol. Y en esa sencilla mañana estaba la respuesta. Las personas pueden cometer errores, pero también pueden cambiar. El viaje a la capital duró 2 días. Carter durmió poco. El camino se extendía como una cinta de recuerdos. El desierto iraquí, los Balcanes, las densas selvas de América Central. Recordó códigos, secretos, amigos. En el puesto de control de la sede del FBI, los guardias se pusieron firmes cuando vieron los coches. Harris avanzó e hizo el pase. La sala de velatorio estaba llena de ese tipo de silencio que solo se escucha en un funeral o en una ceremonia de juramento. Sobre la mesa hay un viejo proyector. Junto a él hay 2 tazas de café fuerte. Carter dejó la caja en el suelo. ¿Listo?, preguntó Harris. ¡Listo! La cinta se cerró de golpe. El proyector cobró vida. En la pantalla aparecieron imágenes granuladas de la operación de la noche. Raven Echo rescata a los rehenes, pero el liderazgo civil oculta las bajas. Luego vinieron revelaciones por parte del comando de que los informes estaban falsificados. Carter miró sin pestañear. La espalda es recta, como en el patio de armas. ¿Por qué guardaste esto?, preguntó Harris al encenderse las luces. Para que el recuerdo sobreviva, para que la verdad no quede desprestigiada. El rey dijo en voz baja: haremos todo como debe ser. Carter asintió. Fue como si la armadura se hubiera caído de mis hombros. Miró por la ventana. El amanecer se desvanecía, transformándose en un día de trabajo normal. Y por primera vez en muchos años, la sombra en el interior no tembló. Durante el día, Harris le consiguió una habitación en el ala de invitados. Antes de irse a la cama, Carter abrió un viejo cuaderno. Página tras página, enumeró los nombres de los caídos, añadiendo fechas y frases cortas. Siempre bromeaba, cantaba de noche, escribía poesía. Tenía miedo de que con el tiempo olvidara los detalles y, por lo tanto, olvidara a las personas. Ahora ya no tenía miedo. La ciudad bullía fuera de la ventana, pero allí, en la habitación silenciosa, podía escuchar su reloj interno marcando «Misión cumplida». Se quedó dormido con un bolígrafo en la mano. Por la mañana, Foster recibió una carta. «Capitán, gracias por su digna actitud al corregir el error. SC». Solo 2 líneas, pero cada palabra pesaba 1 tonelada. El capitán la leyó 3 veces y luego la colgó en la pizarra junto al códice. Ningún artículo me decía cómo vivir conmigo mismo después de la vergüenza, pero esta carta mostraba el comienzo del camino. Monroe vino y lo leyó también. «Vamos a mejorar», dijo en voz baja. Foster no respondió, pero le dio una palmadita en el hombro al hombre más joven. Ese mismo día, Grace Anderson encendió la televisión. En el canal estatal, sin ningún ruido, se mostró un breve noticiero. Las mismas películas, pero sin los minutos sangrientos, solo imágenes de la evacuación de los rehenes. De fondo, el narrador hablaba de héroes olvidados hacía mucho tiempo. La viuda se secó las lágrimas y susurró: «Lo lograste, James. Gracias a Sam». Un joven Carter apareció en la pantalla. Por un segundo, Grace vio una lista de momentos. Entonces, el veterano negro era solo un soldado. Ahora devolvía la verdad. Mientras la capital vivía a su propio ritmo, el viejo veterano negro se encontraba en el jardín detrás del edificio de invitados. Escuchó a los patos cantar en el estanque y sintió que el peso de los años se aliviaba por primera vez. El teléfono vibró en mi bolsillo. Mensaje de Harris. Enviado al director. «Gracias», él respondió. «La promesa se ha cumplido». Las palabras desaparecieron en la red, pero su poder permaneció allí, en el aire, lleno de la mañana donde el pasado finalmente se había ido. Han pasado 2 semanas. Carter regresó a su tranquilo pueblo, el mismo donde la noche comenzó con lluvia y luces destellantes. No llegó uniformado, sino con unos sencillos vaqueros de trabajo y una cazadora. Pero cuando abrió la puerta del Maple Leaf Bar, la conversación se apagó. La anfitriona, Emily Brooks, dejó una taza de café. «Invitación de la casa, señor Carter». Gracias, se dio cuenta de que Turner y Monroe estaban sentados en el mostrador. Oficiales en día libre, sin uniforme.
Se pusieron de pie, jugando nerviosamente con sus gorras de béisbol. «Señor Carter», comenzó Turner, «nosotros queríamos...» Samuel levantó la palma de la mano. «No hace falta ninguna explicación. ¿Lección aprendida?» «Sí, señor», respondió Monroe. «Me inscribí como voluntario en el programa Puente de Veteranos. Ayudaré a los viejos soldados». «Buena elección», asintió Carter. «Recuerda, el servicio no termina cuando te quitas el uniforme». Los oficiales miraron hacia abajo. Carter les dio una palmadita en los hombros, un gesto amable pero pesado. Me recordó que el perdón es posible si tomas acción. Esa misma tarde, los habitantes de la localidad se reunieron en el malecón. Daniel Brightman, un profesor de historia de secundaria, instaló un proyector portátil en la pared blanca de un almacén. Sobre los ladrillos húmedos yacían imágenes de archivo. Rehenes rescatados, un helicóptero despegando, el operador de radio James, el joven Carter. Los rostros de la gente mostraban asombro. Reconocían las calles, los rostros, la radio de fondo. La historia que había permanecido en Monto en silencio durante 3 décadas pasó a formar parte de sus propias vidas pasadas. Grace Anderson estaba de pie al frente. En sus manos sostenía la bandera de la compañía Raven Echo, lavada en blanco. Cuando terminó el metraje, ella lo recogió. Un murmullo de respeto se elevó entre la multitud. Carter salió y se paró junto a él. Las voces se apagaron, se aclaró la garganta. Esta vez no fue esto el pecho del soldado el que habló, sino el corazón de un anciano que había visto demasiado. «No soy orador», empezó. «Pero la verdad es el discurso más poderoso. Hace 30 años, nuestro operador de radio, James Anderson, guardó las cintas para que el mundo pudiera ver que la libertad nunca es barata. Murió protegiendo a personas invisibles. Hoy se escuchó su voz. Se volvió hacia Grace y le dijo: «Gracias por cumplir tu promesa conmigo». Ella asintió ocultando sus lágrimas. Entre la multitud, Turner vio a su padre, un ex capitán de policía. El mayor Turner se acercó a su hijo y le dijo en voz baja: «Estoy orgulloso de ti. ¿Admitiste tu error?» El más joven casi se puso a llorar, pero Carter, al oírlo, dijo en voz baja: «Los errores no son cadenas si los convertimos en pasos». La noche ha caído. Faroles, manualidades hechas a mano por niños, iluminaron el río. Lanzaron pequeños barquitos hechos de corteza, con velas encendidas en su interior que mecían la luz. Según la leyenda, así es como los guerreros envían saludos a aquellos que no regresaron. Carter estaba de pie en el borde. Las velas se reflejaban en sus ojos. Turner le tendió una medalla de veterano, la misma pequeña muestra de honestidad que el policía se había quitado una vez durante la búsqueda. «Devuelvan lo que corresponde», dijo. Samuel tomó la placa, pero la puso de nuevo en la palma de la mano del oficial. «Póntelo», para recordar la noche que aprendí que el poder es una elección. Una semana después, en Washington, el director del FBI habló en una reunión a puertas cerradas del Congreso. Entregó los materiales a la comisión, prometiendo grabar los nombres de los héroes en el Salón de la Fama. El primero en la lista era el sargento Samuel Carter. Cuando la noticia llegó al pueblo, Foster reunió un escuadrón. «Vamos a felicitarlo», sin forma, con el corazón abierto. Pero Carter se negó a participar en el desfile. Los conoció en el taller donde estaba terminando de lijar un barco de madera. «Dejadle la gloria a los periódicos», dijo. «Tengo que reparar el tablero». Y ayudaron, algunos con un avión, otros con pintura. La risa se mezclaba con el olor a pino. Esa noche, sentado en la cubierta del barco inacabado, Foster preguntó: «Sam, ¿qué había en el sobre?» El veterano suspiró. «Una carta para mi yo más joven. Lo escribí en el hospital después de mi última lesión. Si regresas, di la verdad. Si no regresas, deja que la cinta cuente la historia». «¿Y? Ya estoy de vuelta». «La cinta también». El policía asintió. «Sabes, a veces el papel es más importante que una bala». Carter se rió entre dientes. «No, Gerald. Más importante es el honor, y el papel le da la oportunidad de respirar». El atardecer pintó el río de color cobre. Turner y Monroe observaron las grúas volar por el cielo, una larga formación en forma de U hacia el sur. La vida seguía, pero ahora su mirada era otra. En ella vivían dudas que no matan, sino que enseñan.
Grace llegó con una cesta de sándwiches. Los niños corrieron, rieron y discutieron sobre qué barco navegaba más lejos. En cada risa había un eco de verdad. En cualquier mar se puede encontrar un punto de referencia si se sabe mirar las estrellas. Samuel Carter miró hacia arriba. La primera estrella vespertina había aparecido en el cielo. Colocó la palma de la mano sobre su corazón. No un saludo militar, sino el gesto de un hombre lleno de paz interior. «James», susurró como si estuviera a su lado. «Misión cumplida». El viento agitaba las hojas de arce en el cielo. Entre el crujido se escuchó la respuesta de un camarada. «Gracias». Y entonces Carter se dio cuenta. A veces la justicia llega tarde, pero aún así llega si alguien... Entonces estoy dispuesto a no rendirme durante 30 años. Dio un suspiro de alivio, como lo había hecho en aquel primer día de vida civil, cuando soltó el cerrojo de su fusil y prometió no volver a disparar a nadie sin necesidad. «Viejo, el barco está botado. ¿Qué será lo próximo?», preguntó Foster. Carter sonrió mirando el río. «Después nadamos». Su voz era tan segura como el destino de un hombre que había caminado bajo la noche, la lluvia y las esposas, y aún así había dicho la verdad con dignidad.